Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión en esta nueva semana donde abordaremos temas igual de importantes que la semana pasada. El día de hoy, por un tema de comunicación, no se ha podido establecer una comunicación en la página de Facebook Live de Yo Soy Médico 17. No obstante, la grabación que haremos de la sesión del día de hoy se publicará, espero, posteriormente en el transcurso de la noche. Hoy es lunes de COVID, una de las noticias nuevas y trascendentes que ocurrieron en el transcurso de la tarde se publicó en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud algunas nuevas disposiciones relacionadas con requerimientos especiales de trabajadores para aquellas empresas que van a seguir operando de manera mínima, particularmente cementos y algunas otras áreas que se consideran semiestratégicas. Entonces no es algo que tenga que ver en este momento o repercusión con el ámbito de los profesionales de la salud. No obstante, bueno, pues es importante que estén enterados de este tema. Hoy en día, el día de hoy tenemos puros invitados de toda esta semana de lujo. Empezamos con alguien extraordinario, a quien considero mi amigo, un hombre, un médico muy preparado, especialista en medicina interna, el doctor Héctor Gallardo Rincón, maestro en ciencias de la salud, actualmente director de soluciones operativas de la Fundación Carlos Slim, además con una larga trayectoria en los servicios de salud pública y administración de hospitales. Fue coordinador de gestión de conocimiento de salud pública en la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, entre muchas otras actividades. Hoy en día lo tenemos aquí para que nos hable de COVID y su repercusión en el ámbito médico, una amplia trayectoria, una amplia experiencia, y seguramente es un tema que todos atenderemos. Cualquier duda la pueden publicar, las que alcanza a contestar el doctor Héctor las contestará, las que no, de cualquier manera se dará seguimiento como hasta el día de hoy. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Abraham. Un fuerte abrazo, un gran saludo a ti y a todo el auditorio. El auditor es todo tuyo, muchas gracias. Gracias, saludo con gusto a todos mis colegas y celebro tener la oportunidad de comunicarme por esta vía con todos ustedes. La verdad es que el tema no puede ser de mayor relevancia. Voy a empezar a proyectar las transparencias para que todos las podamos ver. Prometo ser breve. Se trata esencialmente de poner al día en lo que es, yo considero, la pandemia más importante de los últimos 100 años que la humanidad ha tenido que enfrentar de una forma muy sorpresiva. La enfermedad aún no acaba de sorprendernos y hay muchas cosas de la naturaleza propia de este virus, sin duda es la siguiente, que no entendemos todavía. Este virus, es increíble que esta pequeña partícula difícilmente viviente, que es un coronavirus, un virus de ARN con esta capa que ustedes pueden ver muy curiosa y con una disposición muy particular al cual hemos dado al nombre del virus el nombre de SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce le hemos dado el nombre de COVID-19. Haya causado todo el daño y todo el alcance que hemos estado veniendo presenciando desde finales del año pasado y todo lo que va de este año. Ciertamente, no es un coronavirus aislado, no es la primera vez que conocemos de enfermedades transmitidas a los humanos de forma severa e inusual, gracias a que distintas cepas de coronavirus han mutado. En 2002 tuvimos una muy seria que sabíamos que venía de una mutación proveniente de los vampiros. En el 2012 enfrentamos el MERS en alguna región del mundo y en ese momento el virus provenía directamente, supimos, de los cabellos de algunos dromedarios, y hoy estamos con este pangolín que ustedes están viendo aquí. Sabemos que en el centro de China, en una provincia llamada Wuhan, en un mercado, como le llaman ellos, mercado húmedo, donde se trafica especies
exóticas, entre ellas este mamífero extraño, es el rastro más directo que podemos haber encontrado de esta cepa mutante de COVID-19. Si algo hay que atribuir la causa de esta mutación es a que todavía en muchos mercados, en estas provincias, exóticamente se vende, como le pongo ahí en esta transparencia, sopa de murciélago o cobra a la plancha o alimentos crudos o mal cocinados a los cuales ancestralmente se les ha atribuido algunos poderes medicinales. Este animal, este mamífero que ustedes ven viendo aquí, el pangolín, es probablemente el origen de la mutación que después se transmitió a los humanos y que de los humanos se transmitió a la siguiente transparencia que quiero comentar con ustedes. Las cifras están creciendo todos los días, lo podemos ver claramente en las noticias, al corte de las 5 de la tarde, en este que es el observatorio mundial más reconocido, más importante, uno de ellos que nace en la Universidad Johns Hopkins, mi alma mater, al día de hoy, a las 5 de la tarde, hay 1.300.000 casos, como los pueden ver ahí en rojo, arriba a su izquierda, y hay 73.917 muertos. Y hay también, afortunadamente, un buen número de pacientes recuperados, 275.000. Si ustedes ven ese mapa mundi marcado en rojo intenso, es porque prácticamente no hay continente o espacio del globo terráqueo que pueda decir que está a salvo de esta tremenda pandemia. Y los números dicen poco contra la gran letalidad y el análisis ya biológico y médico y clínico que quiero hacer con todos ustedes. En la siguiente transparencia se ve en el mapa mundi en diferentes tipos de globos de color, tratando de dar a entender no solo la magnitud, pero lo reciente de la transmisión. Los globos en color azul ciertamente nos dan idea de los lugares en donde está iniciando apenas la transmisión epidémica, como puede ser el sur del cono en América, y los colores más intensos, más rojos o incluso amarillos, nos dan la idea de la proporción y la intensidad de la transmisión. Si tomamos solo el caso de Europa en la siguiente transparencia, podremos ver que en el caso de Europa, pues prácticamente 4 países, 5 países están tomando la mayoría de la intensidad de la transmisión, y la podemos ver claramente para Italia, para España, para Alemania y para Francia. Y si llevamos esta misma imagen, pero para el caso de los Estados Unidos de Norteamérica en la siguiente transparencia, podremos ver que son en este momento 5 círculos. Muy claramente el epicentro en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania, pero por otro lado vemos que Florida y todo el cabo de Florida está tomando también gran velocidad, y que por otro lado en la costa del oeste, California y Washington son los epicentros de mayor crecimiento y de mayor actividad y velocidad de la transmisión. Este mismo mapa lo podemos ver en sus latitudes, en ciudades, en la siguiente transparencia. Y entonces podremos ver la densidad de la urbana y periurbana de cada uno de los globos rojos, y vemos que está intensamente encendido la ciudad de Nueva York y sus alrededores, y vemos un silencio muy interesante al centro del país, de los Estados Unidos, y vemos otros focos muy intensos en el Pacífico, fundamentalmente en 3 de las ciudades más importantes de California y también en Seattle. Ahora, la pregunta que yo como epidemiólogo propongo hacer es ¿por qué? Es cómo es que esto sucedió. Y por eso traigo para ustedes la reflexión con la siguiente transparencia. ¿Qué imaginan ustedes que es esta siguiente transparencia? Pues están correctos. Esta transparencia es la frecuencia de vuelos en un día, 24 horas, entre los continentes.
Sin duda alguna, la transmisión original después de la historia de la provincia de Wuhan en China tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos volamos, viajamos y nos comunicamos en un mundo que es cada vez más global en el sentido estricto de la palabra. Y esto que parecería una calca de la transmisión que estamos viendo de virus en el mundo, es en realidad cada uno de los puntos amarillos que ustedes ven ahí son vuelos internacionales que conectan los continentes en 24 horas del día. Y está disponible, obviamente, en la hoja de la web. ¿Qué quiero decir con todo esto? El carácter global, sí, de la epidemia, pero también el carácter muy cosmopolita asociado a grandes aeropuertos internacionales y las lecciones que eso nos tendría que dar para nuestro país y las lecciones que en política pública habrían de estarse implementando. En la siguiente transparencia ven ustedes cómo es que el 77% de todos los casos de los Estados Unidos están centrados en esto que ustedes ven aquí en barras de color morado, particularmente en grandes ciudades del este y del oeste de los Estados Unidos y que están íntimamente relacionados con densidad poblacional y movilidad poblacional internacional que después se hace entre las fronteras estatales. 77.3% de los casos de activos en los Estados Unidos están focalizados en estas 10 ciudades de los Estados Unidos que les estoy diciendo yo a ustedes. Ahora bien, veamos qué ha sido desde diciembre de enero de este año hasta el momento la historia de los 10 países con más casos en el mundo y México. Si ustedes pueden ver claramente ahí que hoy por hoy el país que lleva la batuta con mayor casos, incluso por arriba de China, contra los que muchas personas pueden creer, son los Estados Unidos. En segundo lugar, Italia, como ustedes pueden ver ahí, y China está en un cuarto lugar. ¿Qué hizo China en ese momento a mediados de febrero que detuvo la transmisión, detuvo la curva, mientras que los demás países del continente europeo y del continente americano no hicieron, que son las cosas que son responsables de la gran elevación para Estados Unidos, para Italia, para Francia, que ustedes pueden ver en esa curva? Bueno, pues seguramente las medidas muy estrictas de contención social que pudo hacer, el confinamiento social que pudo hacer China, fueron la diferencia para contener en 6 provincias a 60 millones de personas, lo cual hizo posible que la curva de China no siguiera trepando, mientras que los otros países tristemente se confiaron y hasta que vieron la epidemia, los hospitales llenos, las terapias intensivas llenas, es que pudieron pensar en lograr cambiar las acciones de contención social. Ahora llevemos estos datos a México, los datos más oficiales que seguro ahora a las 7 de la noche estarían cambiando como cada día. Nos dicen al día de ayer, al corte del día de ayer a las 7 de la noche, oficialmente de 2.143 casos en este país y de 94 defunciones en este país. ¿Cuál es el problema con esta gráfica que estamos viendo? Bueno, que en el mundo científico se ve con mucha reserva estos datos porque no hemos tenido acceso a una buena métrica y no tenemos acceso a suficientes pruebas. De hecho, si ustedes ven la siguiente transparencia y grafican, como ven ustedes ahí en el color azul, el mismo número total de casos que había mencionado, y graficamos en rojo lo que oficialmente todos los días el gobierno mexicano reporta como casos sospechosos, estaríamos viendo que son aquellos casos que se diagnosticaron en otro laboratorio, que no es el INDRE, y están esperando el envío y la confirmación por parte del Instituto Nacional de Referencia. Estaríamos probablemente viendo una curva más cercana a la realidad. Entonces, mi propuesta epidemiológica es decir que no es solo la línea azul que ustedes pueden ver aquí, pero más bien sumarse a la línea roja con casos sospechosos, y los dos círculos que ustedes ven ahí son los momentos en los cuales la autoridad federal ha dado autorización primero a de 2 a 8 laboratorios
privados en el país y después a otros hasta completar 12 laboratorios privados del país, que son los que ahora tienen la posibilidad también de hacer el diagnóstico laboratorial, pero que dependen fundamentalmente de la confirmación. Entonces entran en categoría de sospechosos, cuando en realidad, desde el punto de vista epidemiológico y de contagio, pues serían casos reales. No los quiero llenar de números, pero es que los números nos sirven para interpretar la realidad y sobre todo para saber qué podemos hacer específicamente. Me voy a referir ahora a la realidad dentro de los estados de nuestro país. En la siguiente transparencia ustedes ven que el 52% de nuestro país está lleno de matices y de diferentes densidades poblacionales y obviamente diferentes capacidades de laboratorio, pero entre los 5 estados que ustedes ven ahí está el 52% de los casos. Y eso se puede ver mejor en la siguiente transparencia, que con mapas de calor pinto en rojo intenso donde está el epicentro en este país de los 2.143 casos hasta hoy aceptados como confirmados, y obviamente están en la zona metropolitana de la Ciudad de México. No solo la Ciudad de México, pero el Estado de México y los estados conurbados. Y luego ven ustedes también en diferentes tonos de color rojo otros estados, como es el caso de Jalisco, como es el caso de Sinaloa, y también ven la asociación con Nuevo León, en un rojo un poco más intenso, y con el sur-sureste, particularmente Quintana Roo por el aeropuerto pensamos nosotros, por la gran transmisión de turistas internacionales debido al aeropuerto de Cancún. Entonces, esta fotografía que yo estoy pasando a ustedes se puede traducir también a una categoría de cuáles son los estados que en los últimos 15 días, debido a sus acciones de contención social, han sido exitosos en contener el rápido crecimiento y los que no. En la siguiente transparencia se ven los estados que en los últimos 15 días han aumentado extraordinariamente la proporción de casos comparados consigo mismo. Sinaloa, Tabasco, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México y el Estado de México han incrementado en más de 2.000% para el caso de Sinaloa y en más de 827% para el caso del Estado de México y la Ciudad de México. Esto quiere decir los lugares, los estados de la República en este momento de la epidemia con un crecimiento más acelerado. Por otro lado, yo sé que muchos de ustedes me escuchan de varios de estos estados, pero por otro lado podemos ver en la siguiente transparencia cuáles son los estados que en los últimos 15 días han tenido un menor incremento de casos. Seguramente porque las acciones de contención social que se han hecho para prevenir el contagio han sido más exitosas. Me refiero a Jalisco, que solamente subió en los últimos 15 días 174% comparado consigo mismo, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Colima. Entonces, acabo de presentar a ustedes no solo una fotografía concreta de los casos, pero también una película de los estados en donde más ha crecido o en los estados en donde menos ha crecido la epidemia en los últimos 15 días. Hasta aquí los datos epidemiológicos. Me gustaría ahora centrarme en lo que son los datos clínicos y las categorías de presentación clínica que esto puede tener. Recientemente, en 2 publicaciones de gran importancia, se dice que cada paciente con COVID, infectado y enfermo ya de COVID, puede seguir cualquiera de estas 4 carreteras. Voy a ir de abajo para arriba. La más grave, el 5% de los pacientes llegarán al hospital, necesitarán de ventilación asistida y van a saturar en su momento la infraestructura de terapia intensiva de los hospitales públicos y privados, porque para sobrevivir necesitan de un respirador, de un ventilador, y es el 5% del total en una ciudad o en una comarca o en una localidad en un momento dado. Si ven el segundo renglón, todavía no. De abajo para arriba, ustedes van a ver un 10% de casos que necesitan hospitalización, pero que no necesitan ventilación asistida. Y luego ven casos que se pueden quedar confinados en casa, el 55%, y luego marcado en un gran círculo en rojo, la gran incógnita. Los portadores asintomáticos, es decir, las personas
que están transmitiendo la enfermedad, pero que no se conocen, no se reconocen y que no se saben enfermos, porque no tienen síntomas. Es decir, esta categoría la puede abarcar hasta el 30% de las personas con las que ustedes trabajan día con día, las que ustedes ven día con día, y sin embargo no se saben enfermas, y solo las pruebas de detección de sintomáticos nos darían la pauta para poder saber si están enfermos o no. Entonces, ese es desde el punto de vista de salud pública el grupo que nos preocupa mucho por su contagiosidad y porque no son evidentes ni para ellos mismos su cuadro clínico. Ahora bien, clínicamente, en la siguiente transparencia, la enfermedad se ha caracterizado por 3 etapas y es muy importante que las comprendamos nosotros los médicos, la comunidad que el día de hoy me escucha. La etapa 1, marcada aquí en color azul, es una etapa clásica de una viremia. El paciente tiene fiebre muy intensa, tiene dolor de cabeza, tiene malestar, tiene cansancio, le duelen las articulaciones, le duelen los músculos y tiene toda la actividad vírica. Luego pasan a una segunda etapa marcada ahí de transición pulmonar 2A y 2B. Clásicamente empiezan a tener manifestaciones respiratorias, baja la saturación de oxígeno, tienen polipnea y empiezan a desarrollar algunos de ellos cuadros evidentemente neumónicos, unos más severos que otros. Y finalmente, y eso es lo más delicado, desarrollan muchos de ellos, los que avanzan a la etapa crítica, la llamada fase inflamatoria o respuesta inflamatoria. Sí, mis queridos amigos, la gente que se muere de COVID no se muere por el virus, pero se muere por su propia respuesta inflamatoria, que es muy severa, que los lleva a la falla orgánica múltiple, al pulmón de choque y finalmente a la muerte, que es lo que está marcado ahí como estadio 3 o etapa de respuesta inflamatoria o autoinmune. Es para mí muy importante reconocer estas 3 etapas para saber con nuestros pacientes en qué momento se encuentra cada uno de ellos y evitar que progresen o detener que progresen hacia la etapa de fase inflamatoria. Esto depende fundamentalmente de 2 cosas: la contagiosidad, la cantidad de virus para que uno esté expuesto, en la siguiente transparencia, y lo que hemos dado en llamar el famoso R0. El R0 es la capacidad de contagiosidad que una infección viral, una infección en general, pero en este caso viral, podría tener. El R0 para la enfermedad COVID-19 ha sido marcada por la OPS y la Organización Mundial de la Salud como las más altas, o una de las más altas, hasta 4.9. Y probablemente en algunas poblaciones sea incluso más alto. En números redondos quiere decir que una persona contagiada puede contagiar por lo menos a 5 más. Y esto es exponencial. Y entonces, de aquellas que podemos identificar, podemos generar la siguiente historia natural con base a más de 500,000 de enfermos, y aquí están las referencias que se han estudiado tanto en China como en Europa. Podemos hoy decir que hay 3 grandes categorías de pacientes. El 6%, como ven ustedes aquí, que después del día del contagio tienen un periodo de incubación de aproximadamente 7 días. Después de ese periodo de incubación, los síntomas pueden comenzar al día 7º. Los síntomas pueden progresar, como ven ustedes en la barra de abajo, en una forma acelerada y que el paciente requiera rápidamente hospitalización y rápidamente terapia intensiva, y ahí la letalidad de los pacientes es muy alta. Puede quedarse con el 14% que ustedes ven aquí, y aquí los síntomas son más pausados y el paciente se puede encontrar hospitalizado, pero sin necesidad de terapia ventilatoria. Y no menos importante es ese 80% de gente, que sobre todo si se encuentra en buenas condiciones, si no es muy grande de edad y no tiene más comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad o otras enfermedades que producen inmunosupresión o cáncer, puede ser pausisintomático y puede recuperarse con antipirético del tipo del paracetamol en su propia casa. Esas son las 3 grandes avenidas o destinos que un paciente con COVID está presentando en el mundo entero. Ojo aquí, la letalidad global ha variado mucho dependiendo de la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Países en la letalidad ha sido muy baja, como es el caso de Alemania o los Países Bajos, de 1.2 de cada 100 pacientes se mueren solamente, a países donde la letalidad ha sido muy alta, 11.4 o 14%, como ha sido el caso de Italia y algunas regiones de España. ¿Qué hace la diferencia entre la vida y la muerte? Bueno, la capacidad de cuidarse de cada persona, así mismo a tiempo, y también la capacidad de respuesta del sistema de salud para proveer, según la categoría de gravedad del paciente, el que puedas atender. Ojo, los niños afortunadamente en general no se agravan. Si es que se enferman, no se agravan de esta. Claro, hay excepciones, pero no se agravan tanto como otras infecciones virales y mueren frecuentemente, mucho más frecuentemente los hombres que las mujeres, como ven ustedes ahí. Y en el caso preciso de México, la edad promedio de muerte es gente mucho más joven, 56 años de edad para México, mientras que el promedio de edad global de muerte es de 81 años. Entonces, aquí es bien importante reconocer lo que estamos hoy discutiendo, que es la capacidad de respuesta del sistema de salud para atender cualquiera de estos tres diferentes tipos de gravedad de pacientes con COVID-19, según sea el caso. Hasta aquí la parte clínica y me quiero referir ahora a algo que ha causado mucha confusión, que son las famosas pruebas de laboratorio. He preparado dos transparencias para ustedes. La primera, que muestra las pruebas que llamamos de PCR, es decir, pruebas que analizan a detalle por amplificar el material genético que está disponible en la mucosa nasal o en la garganta y que identifican con toda precisión si el gen, las partículas del gen del virus están presentes en tu nariz o en tu garganta. Esas son las más de 23 pruebas aprobadas por FDA, muchas de las cuales ya se tienen disponibles, y son a las que me refería, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, cuando se hace un exudado nasal o un exudado faríngeo, se mandan, se analizan genómicamente y se sabe en un tiempo de 8 a 12 horas después de haber extraído el RNA si el virus está o no presente en la garganta o en la nariz de esa persona. Y el estar presente es una prueba confirmatoria, es una prueba de oro, sobre todo si está hecha por un laboratorio certificado y avalado por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. La segunda categoría de pruebas está en la siguiente transparencia y demuestra lo que llamamos pruebas serológicas. Estas son mucho más nuevas en el uso de esta enfermedad porque no había manera de saber qué cantidad de anticuerpo IgG e IgM contra esta enfermedad se estaba produciendo en la sangre de las personas. Apenas recientemente en los Estados Unidos se aprobaron pruebas serológicas. Los chinos tienen más de 1 mes y medio haciéndolas. En México, la Secretaría de Salud todavía no ha aprobado para su uso y su venta. En México, la COFEPRIS no ha aprobado para su uso y su venta pruebas de detección en suero y sangre de IgG o IgM, inmunoglobulina rápida, de respuesta rápida o de respuesta un poco más tardía. Por lo tanto, estas pruebas todavía no están disponibles en el armamentario médico. Por último, quiero referirme en esta parte médica a las oportunidades de tratamiento que existen. Y la verdad, lo que estamos haciendo es buscar en antiguas drogas que ya existan la posibilidad de que estas drogas puedan ser utilizadas en contra del COVID. La que encabeza la lista en esperanza es una droga antiviral que se usó contra ébola y se usó contra el MERS y el SARS en el pasado con éxito. Se llama Remdesivir. Esa droga por sí misma está corriendo ahorita ensayos clínicos mundiales avalados por la OMS y ensayos clínicos en los institutos nacionales de salud en Bethesda, en Estados Unidos, para probar su eficacia. Y hay mucha esperanza. También se ha usado con éxito la hidroxicloroquina, es decir, el plaquenil, solo o en asociación con acitromicina, y hay esperanza también. Se ha usado sobre todo para la parte de inflamación muy severa, para la parte inflamatoria con éxito, anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, y también con menos éxito el interferón. Y ustedes van a seguir oyendo de medicamentos milagro. Todavía hace unos días en Australia se demostró in vitro la ivermectina que puede matar
in vitro al inactivar el virus, pero no hay experiencia en enfermos de COVID todavía. Pero quizás la síntesis más importante en México está dispuesta en la siguiente transparencia, que habla de 4 grandes ensayos clínicos que están iniciando en este momento, encabezados por las autoridades federales, con varios hospitales públicos. Me refiero a la mezcla de hidroxicloroquina y acitromicina, eso lo está encabezando el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Luego me quiero referir al Remdesivir, que ya había hablado, que lo están haciendo en el Instituto Nacional de Nutrición, el Tocilizumab, que se está haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología. Y por último, recientemente, hace apenas algunos días, se va a buscar la respuesta en el suero de las personas convalecientes, pensando que una plasmaféresis, una transfusión de plasma fresco de una persona convaleciente pueda ser de utilidad, porque ahí hubiera anticuerpos para una persona que está crítica. Eso es lo que hay hasta hoy, aunque todos los días se está produciendo nueva evidencia. Quiero pasar a las 2 últimas secciones de esta plática con ustedes. La importancia de la prevención vía la educación de las personas. Esta es una enfermedad donde la ignorancia y la arrogancia o el exceso de confianza sí te mata. Yo he visto muchas gentes todavía en las calles sin cubrebocas. He visto mucha gente que no se lava las manos y que luego ve a sus familiares o él mismo muy graves en terapia intensiva conectados a un respirador. Por eso hemos creado una serie de información, infografías y videos y tutoriales dirigidos a la población. En un sitio único, cliquisalud.net, están disponibles y gratuitos todo tipo de información y precauciones higiénico-sanitarias, divididas en 3 categorías, como se ve en la siguiente transparencia, en donde se puede ver información de qué es el COVID, información de cómo hago para cuidarme, esté en mi casa o esté en mi trabajo, o esté conviviendo con un enfermo o un contacto, y también incluso información educativa para la población en general. En particular, debo rescatar 2 infografías muy valiosas que les quiero regalar, están disponibles en esa hoja de la web de cliquisalud.net. ¿Qué hacer con los adultos mayores? Por ser los más vulnerables, al abuelito no hay que ir a visitarlo, no hay que llevarle a los nietos, hay que tenerlo en contención, que esté en su casa, que no salga para nada y que se cuide, porque una infección en él o en ella podría ser muy severa. Así como en la siguiente transparencia se visualiza específicamente el valor de las medidas de prevención generales. Y por último, en este capítulo de información general, quiero poner y hacer mucho énfasis en la siguiente imagen, que es el bendito cubrebocas. El bendito cubrebocas. Dale la transparencia. Eso. Recientemente sabemos y tenemos toda la información suficiente para asegurar que este cubrebocas, por sencillo que parezca, usado normalmente por la población, sobre todo cuando está frente a más gente, o cuando va a circular en la calle, o cuando va a andar en el mercado, o cuando va a ir al supermercado, o cuando va, en fin, si tiene que salir por algo de casa, que use el cubrebocas, porque eso puede disminuir hasta un 75% la velocidad de contagio. Hay otro tipo de cubrebocas más especializados para los médicos que ya están atendiendo gente en una terapia intensiva. Pero el cubrebocas común puede hacer una tremenda diferencia en contagiarse y en transmitir el contagio, particularmente porque sabemos que hay una gran proporción de gente, quizás el 30%, que va a tener la enfermedad y no va a tener síntomas, pero sí va a ser contagioso. Por lo tanto, las medidas higiénicas, el lavado de manos y el uso de cubrebocas son fundamentales. En la última sección de esta plática la quiero dedicar a ustedes, colegas. Los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, somos personas que naturalmente frente al COVID tenemos más riesgo que el resto de la población de infectarnos. ¿Sí? Porque nos estamos acercando de más a los pacientes y los estamos atendiendo. Y no siempre contamos con el equipo de protección adecuado para la circunstancia. Por eso hemos creado este hub que les quiero recomendar, asociado con las más importantes instituciones académicas de Latinoamérica, como la Academia Nacional de Medicina, como la Organización Mundial de la Salud, IPACO, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
como la Asociación Nacional de Médicos de Urgencia o incluso otras universidades en Centroamérica, y hemos hecho un proceso de selección de los principales cursos que ellos han generado, también la siguiente transparencia, para ustedes. Los invito a que entren a capacitarse como profesionales de la salud que son médicos, médicos especialistas, médicos intensivistas, médicos generales, estudiantes de medicina, enfermeras o enfermeros, gente que por su trabajo va a estar en contacto con pacientes que tienen COVID para que, siendo profesionales de la salud, tanto en el área de los conceptos generales, de la atención ambulatoria, de la atención hospitalaria y los recursos disponibles más actuales, de mayor rigor científico, estén a su disposición. Entonces, sí, que la enfermedad, que la epidemia, que la pandemia no nos agarre sin una adecuada capacitación. La mejor cosa que podemos hacer en nuestro tiempo libre en este momento, los profesionales de la salud, Abraham, y tú me vas a entender, es prepararnos mejor para servir mejor, cuidándonos nosotros en nuestra integridad de no infectarnos y no llevar la infección a nuestras casas de regreso. Por eso es la importancia de este sitio, que está vivo, que está disponible, que es gratuito, que es para todos ustedes, www.saluddigital.com. Todos los cursos y tutoriales y recursos y guías de práctica clínica actuales, vigentes, oficiales, que nos sirvan para enfrentar la pandemia de COVID, están ahí disponibles. Por último, quiero decirles a ustedes qué es lo que va a pasar desde el punto de vista social. En la siguiente transparencia, parece evidente que, según lo que quiera decir para las autoridades federales, estamos en lo que se llama fase 2, que significa que la epidemia ya se transmitió no solo por alguien que llegó de fuera y lo contagió localmente, sino que ya los contagios son comunitarios. Es decir, la comunidad, haya o no viajado a donde haya viajado ninguna persona reciente o cercana, está con la posibilidad de tener contagio. El que te da la mano, el que te saluda, el que te vende cosas en el supermercado, el que te abre las puertas, todos podemos estar infectados, unos sabiéndolo y otros sin saberlo. Por lo tanto, la posibilidad de contagio está ahí y la restricción y el cuidado debe ser, como ahí se dice, cerrar las escuelas, algo que hizo Jalisco, por ejemplo, muy inteligentemente antes que las autoridades federales, y cerrar las actividades sociales y de trabajo al mínimo indispensable. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue la fase 3. ¿Cuándo va a ser la fase 3? No lo sabemos. No lo sabemos exactamente porque no sabemos las autoridades cuando quieran decretarla. Muchas veces toman decisiones con otros cálculos de carácter político o económico y no solo con el cálculos de carácter sanitario. Pero en todo caso, lo que yo sí quiero decir es que la posibilidad de contagio ahorita es real. Desde el punto de vista epidemiológico, fase 3 querría decir cuando ya hay muchos brotes epidémicos de transmisión interna, y la fase 3 no se tiene que pasar obligatoriamente a todo el país a la vez. Las autoridades pueden decretar mayores acciones coercitivas de contención social, por ejemplo, en Tijuana o en Mexicali, y no necesariamente en Zacatecas o en Nayarit, pero sí en las playas, ahora que estamos a punto de que muchos querían disfrutar vacaciones. ¿Qué les quiero recomendar? Que no hagan ese tipo de planes. Les quiero recomendar a ustedes que son líderes de opinión, a ustedes que son médicos, a ustedes que son profesionales de la salud, que pongan el ejemplo con medidas severas, estrictas de contención social, porque esas medidas, por sencillas que parezcan, pueden hacer una tremenda diferencia en evitar o no que el contagio se masifique y que los hospitales se saturen en un momento dado y entonces las muertes se incrementen dramáticamente. Entonces, esperamos que cuando lleguemos a esta fase 3, que vamos a llegar en 1 o 2 semanas, como dice este aviso, lleguemos con la mayor contención de la velocidad de transmisión y la contagiosidad, poniendo primero a los más vulnerables, que son las personas mayores de 60 años de edad, las que tienen hipertensión, las que tienen diabetes, o las que tienen cáncer, o las que tienen algún estado de inmunosupresión. De manera que a cuidarnos. Por el favor de su atención, muchas gracias.
y estoy muy atento a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. Te las voy leyendo. Sí. Vamos a ver. Héctor, nomás a ver si nos ayudas. Hay algunas personas que nos piden si te pueden escuchar mejor, quizás acercar más el micrófono. Solamente ese detalle. A ver, aquí creo que estoy un poco más cerca del micrófono, ¿les parece? Perfectísimo, perfectísimo. Ok, Gracias, ok. adelante. Por ahí hubiéramos comenzado, ¿verdad? Estoy más cerca del micrófono. A sus órdenes. Díganme, ¿qué preguntas tenemos? Voy en orden inverso. Sí. Si quieres, yo- Gracias, doctor Gallardo. Dramático que la declaratoria de la fase 3 pueda estar supeditada a criterios políticos y clientelares y no hay razones epidemiológicas o sanitarias. Efectivamente, mira, este tema de las fases nos tiene muy preocupados a los epidemiólogos y a los médicos porque efectivamente creo que están midiendo cuáles son las consecuencias económicas, cuáles no. Si a mí me preguntas si mañana se decreta la fase 3, ¿qué es lo que va a cambiar en tu vida diaria, en mi vida diaria? Es que creo que algunas de las medidas de contención no van a ser voluntarias, sino van a ser más coercitivas. Te pongo 3 ejemplos, no por decir que así vayan a ser, pero por ejemplo, los aeropuertos. Cerrar los aeropuertos a las llegadas de vuelos internacionales en donde la velocidad de transmisión es muy acelerada, por ejemplo, vuelos que vengan de Nueva York o vuelos que vengan de Europa, me parecería una buena idea. Parcialmente cuarentenar o cerrar a medias un poco la frontera del vecino país del norte, la frontera terrestre, me parece una buena idea. Evitar por ley aglomeraciones multitudinarias en donde, como todavía vimos este fin de semana, hay una fiesta en el centro de Tlaxcala en donde se reúnen miles de personas. Eso debió haber sido evitado con la fuerza del Estado. No digo que con un estado de excepción, pero sí con recomendaciones muy concretas y muy expresas. Yo creo que desde el punto de vista médico, todos nosotros, ustedes, nosotros debemos hacer y recomendar hacer las medidas de higiene y contención social básicas que hemos estado haciendo durante la fase 2, pero en una forma mucho más disciplinada y mucho más certera de que estamos haciendo lo correcto. ¿Sabrá cuál es la vida media de mascarillas y cubrebocas? Eso con respecto a los insumos de cada hospital. Depende mucho de la calidad del insumo y de la mascarilla, pero en términos generales, un cubrebocas N95, que son los de calidad médica que se utilizan en las terapias intensivas al momento de intubar o por los médicos que están muy cerca de los pacientes donde hay aerosoles. Un paciente genera aerosoles al toser, al intubarlo o al poner algún tipo de ventiladores. El N95 puede durar 24 horas para esa persona. Los otros cubrebocas, digamos, calidad quirúrgica, se recomiendan que se cambien en cada turno o antes si es que se humedece el cubrebocas. Tengo una duda sobre el uso del cubrebocas, que está siendo sustituido por una especie de careta transparente similar a la que usan los odontólogos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Las dos cosas son necesarias en el caso de que tú estés en un área de triage o en un área de toma de muestras. Necesitas traer, por un lado, el cubrebocas y la careta o los gogles. Y esto no sustituye al cubrebocas N95 que se utiliza para instrumentar, hacer intubación del paciente o estar en las terapias intensivas. Entonces, ¿el uso del cubrebocas debiera ser indicado como preventivo o no? Sí, todos los ciudadanos, no solo a partir de reciente experiencia, la OMS hace 10 días exactamente hizo la declaratoria de que aquellas personas que tengamos, ciudadano común, que tengamos que salir de nuestra habitación o de nuestra casa, es mejor que portemos algún tipo de cubrebocas, por un lado, para no contagiarnos por el nivel de contagiosidad que hay en las calles, en los mercados, en las plazas, en los transportes públicos, y para no contagiar nosotros porque hay mucha gente que puede estar asintomática, no saberlo y ser portadora del virus y entonces transmitir el virus. Entonces el cubrebocas doméstico de uso común es muy recomendable en todos los adultos, en los ciudadanos, al salir a la calle o al ir a los lugares de reunión como los mercados o las tiendas o el transporte público. Hay países que están haciendo ensayos aplicados BCG
por suponer que en los países donde la vacunación anti-TB es obligatoria, no se han presentado muchas defunciones. ¿Alguna opinión al respecto? No me parece muy plausible la idea. He leído con detalle la fuerza de la evidencia actual y creo que hay que ser mejores números y buscar la evidencia más contundente. Sin embargo, no es una hipótesis que descarto hasta no tener más evidencia. Si FDA ya ha autorizado una gran gama de pruebas, ¿cuáles son los argumentos de COFEPRIS para no usarlas? Bueno, COFEPRIS está siendo muy lento, muy tardado en autorizar muchas de estas cosas, tristemente. En el caso concreto de las pruebas serológicas, porque COFEPRIS sí aprobó ya las pruebas de PCR, en el caso de pruebas serológicas que tendrían que medir IgG e IgM, lo que COFEPRIS está buscando es encontrar el día específico después del inicio de los síntomas que deberías tomártelo en una población mexicana, es decir, en el día 13, en el día 15, que es el punto en el cual ya hay suficiente IgM y empieza a decrecer, pero empieza a subir la cantidad de IgG. Entonces, el no tener con exactitud matemática la cantidad de anticuerpos o el corte de cantidad de anticuerpos diagnósticos de IgG e IgM para la población mexicana es lo que ha detenido a la FDA, perdón, a COFEPRIS México para su aprobación. Sin embargo, la FDA recientemente ya aprobó la segunda prueba serológica disponible para medir cantidad de IgG e IgM y muy probablemente esa vaya a ser después aprobada por COFEPRIS y utilizada en las próximas semanas clínicamente en México. Lo legal. Obligación de proporcionar equipo de protección adecuado al personal de salud. ¿Me puedo negar a atender pacientes si no tengo lo necesario? ¿Cómo hago triage con equipo insuficiente sin que sea demandado por preocupación o gastos de quienes los quitan? Yo creo que ahí en lo legal Abraham tendrá mejor respuesta que yo, pero lo que sí puedo informar, por ejemplo, que esta tarde una universidad muy importante pública de este país decidió quitar ya a los médicos pasantes de muchos de los hospitales donde había pacientes COVID, cuando había médicos pasantes ahí, porque no estaban en ninguna situación legal protegidos. Son todavía estudiantes, no son formalmente empleados del hospital en cuestión y sin embargo estaban teniendo una exposición ocupacional. Yo creo que más allá de lo legal, de lo que seguramente Abraham tendría mejor opinión que yo, es muy importante que nos cuidemos. Recuerden que los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, no nos confiemos. Muchas veces, y lo digo como colega suyo, los médicos nos creemos de hule y sin guantes tocamos a un paciente, sin gogles, sin cubrebocas. Yo soy testigo de que muchos trabajadores de instituciones públicas han decidido ir a comprar ellos sus propios gogles, su propio N95, sus propios material de protección, con el tal de seguir haciendo su trabajo, pero protegerse. Recuerden, de 10 a 20% de las enfermeras y los médicos en contacto con un paciente COVID se infecta en los primeros 15 días de atender a esos pacientes, porque o no tuvo el material de protección personal o no lo supo usar. Y por ello vuelvo al tema de la capacitación adecuada. Saberse quitar un guante contaminado por COVID puede hacer la diferencia entre enfermarme y no enfermarme y enfermar a los míos o llevar la infección a casa. Por eso les pido a todos los colegas que me escuchan el día de hoy que no se confíen, que con toda certeza extrememos las medidas de precaución, de medidas de contagio, de contacto y aerosoles. Esta es una enfermedad que se transmite a la vez por contacto, porque yo toco una superficie donde cayó el virus de COVID y luego eso me lo llevo a la boca o a la nariz o a los ojos, sin protección, sin lavado de manos, sin gel de alcohol y sin haber lavado la superficie con cloro. O bien porque estoy cerca atendiendo a una persona, pero no tengo el equipo de protección en cubrebocas especial, en gogles especial o en la máscara, en la careta esta que
que ya mencionaban. Entonces, colegas, extremen precauciones. No quiero que pasen a ser parte de la estadística. ¿Qué hacer si estamos trabajando sin EPP? No trabajen, busquen conseguir porque se van a infectar. Ese es un dilema que hemos tenido muchas veces los profesionales de la salud, pero en esta ocasión más que nunca, porque nos encontramos con uno de los virus más contagiosos que yo recuerde desde la epidemia de viruela, ¿no? Es un virus con un R4 con un R0 cercano a 4 que ya les mencionaba. Entonces la contagiosidad, particularmente si el enfermo está grave, si está crítico, o si voy a hacer una maniobra de intubación, o si está él tosiendo una gran cantidad de aerosoles. Entonces, no se acerquen a él a menos que tengan el equipo de protección porque están en riesgo ustedes, los médicos, particularmente los médicos de terapia intensiva, los anestesiólogos, ya hemos visto varios anestesiólogos morir en otros países, los médicos de terapia intensiva, las enfermeras de terapia intensiva, los técnicos en ventiloterapia, venaloterapia, no nebulicen cuando usen un ventilador cerca de estos pacientes y extremen precauciones. Estamos ante un virus extraordinariamente contagioso. ¿Se puede reutilizar el cubrebocas N95 si se aplica algún antiséptico, alcohol, microdacina, agua oxigenada? Sí, de preferencia por el mismo médico. Hay muchos lugares en donde el N95 que se han escaseado a nivel mundial, muchas veces no se han comprado porque no se tuvo la precaución de comprarlo hace unos meses. Entonces, en este momento, los respiradores, los N95, los filtros de papel, en fin, se están escaseando los equipos de protección, pero sí, el N95 se puede reusar por el mismo médico, incluso varios días, por la misma persona, por el mismo profesional de la salud. ¿Qué tan bueno sería que el gobierno indique el uso de cubrebocas o barbijo con carácter obligatorio? ¿Esto mejoraría el pronóstico epidemiológico? Pienso que sí. Pienso que sí, y pienso que sería, sobre todo si vas a ir a un área pública, como un mercado, o vas a subirte a un transporte público, o vas a estar en un lugar donde hay más de 10 personas reunidas, el uso de un cubrebocas o por lo menos una bufanda que te puedas poner en no bufanda, pero una máscara que cubra tu boca es correcto, porque sí debo recordar que ni corbatas, ni bufandas, ni máscaras son recomendables en este momento para nadie, y menos para el profesional de la salud, porque la corbata guarda los fomites, las bufandas que usan las doctoras guardan los fomites y no es recomendable usarlas. El hecho de mencionar casos sospechosos, entendí que corresponden a casos confirmados por otros laboratorios, ¿es así? Epidemiológicamente, un caso sospechoso es una persona que reúne los criterios de clasificación clínica y tienes una prueba dudosa o no confirmada. Eso es lo que epidemiológicamente es un caso sospechoso en estos momentos en este país. Creo yo, sin embargo, si ustedes ven el reporte de cada día, que el número de sospechosos está creciendo porque ya los laboratorios privados que ya son reconocidos y avalados por el INDRE, de todas maneras, cuando sacan un caso positivo, tienen que enviarlo a una segunda confirmación por el INDRE. Y eso está tardando y haciendo una brecha larga entre los casos del INDRE oficiales que reportan día con día y los casos que provienen de laboratorios particulares. ¿Qué pienso en realidad? Que son mucho más los casos y por lo tanto mucho más la contagiosidad que lo que se está diciendo oficialmente en los números totales de casos confirmados y sospechosos. ¿Qué opinas de las medidas de salida del personal médico o paramédico con posible riesgo tomado por el Consejo de Salubridad y disminuir en gran medida al personal para la atención de usuarios? Pues fíjate que es un dilema. Vi con todo detalle esa determinación y como siempre hago, me puse en los zapatos de que si yo fuera ese trabajador de la salud o si yo fuera el jefe de ese trabajador de la salud, ¿qué haría? En primer lugar, hay que entender que una persona contagiada pues es una víctima inocente. Un trabajador de la salud que se contagió por atender a los pacientes es una víctima inocente. No se contagió porque él quiso. Y además que su salud propia y la de su familia está en riesgo. De manera que lo correcto de hacer es aislarla por 14 días y esperar que se recupere. Y si no se recupera, ofrecerle prioritariamente una cama de terapia intensiva a esa persona. Ahora, el yo dar de baja a ese soldado me va a representar que me voy a quedar con menos soldados en mi guerra. Sin embargo, no es ético ni es humano, me parece a mí, médicamente hablando, que una persona que está contagiada
la deje yo en el trabajo, porque la estoy poniendo en riesgo a ella, estoy poniendo en riesgo a su familia y estoy poniendo en riesgo a futuros pacientes que no estén contagiados y él vaya a atender. De manera que me parece que al unísono de las recomendaciones internacionales, un profesional de la salud que se demuestre que está contagiado por prueba de PCR positiva debe de irse a aislarse en su casa por lo menos por 14 días. René Salazar, hola, soy cirujano. ¿Es realmente efectivo el N95 para contrarrestar los aerosoles durante el acto quirúrgico? ¿O es necesario el uso del filtro F100 dada la emisión de aerosoles secundarios al cauterio y cirugía laparoscópica? El F100 es mucho mejor. En el caso de los dos, sin embargo, y tienes toda la razón, médico, tienes toda la razón, es mucho mejor el F100, sobre todo cuando va a haber aerolización. La aerolización nos tiene muy preocupados porque entra por cualquiera de las mucosas que ya mencioné, ojos, nariz y boca, pero además se puede quedar pegado en alguno de los de la ropa quirúrgica o bata y puede transmitirse en el trayecto entre la zona gris y saliendo de la zona blanca. Sin embargo, debo decir que muchas veces no lo hay. Y por lo tanto, pues hay que usar por lo menos el cubrebocas quirúrgico convencional y de ser posible también los gogles quirúrgicos que te protejan en ese tipo de procedimientos. Porque se ha demostrado que la córnea es otra mucosa por la cual el virus puede entrar y contagiar particularmente a los médicos que están haciendo procedimientos invasivos de algún tipo en ese paciente. ¿El aumento de neumonía atípica en el país es debido al bajo uso de los exámenes diagnósticos? Yo creo que oculto en muchos de esos casos de supuesta neumonía atípica, hay en realidad casos de COVID a los que no les alcanzamos a hacer la prueba. Desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo desde el punto de vista de riesgo para contagiosidad, las neumonías atípicas en este momento epidemiológico que vive el país, en mi muy personal opinión, deberían ser COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Habiéndole hecho en vida una prueba de laboratorio a ese paciente con neumonía atípica. ¿Cuál es la actitud del gobierno ante esta situación? Pues tuvo neumonía atípica, no le hice la prueba, pues murió de neumonía atípica. No, en este momento epidemiológico, neumonía atípica todos sabemos que es un síndrome. En este momento, si parece neumonía, si huele a neumonía, si está en un lugar de alta prevalencia de COVID, si se murió con pulmón de choque, si tuvo los marcadores inflamatorios laboratoriales que estamos acostumbrados a medir, como dímero D, como proteína C reactiva, como transferrina, ese paciente tuvo COVID, nomás que no le alcanzaste a hacer la prueba, porque hay mucha escasez de la prueba de PCR para COVID. Desde el punto de vista epidemiológico, más allá de que quieras o no manipular las estadísticas, debe ser considerado, en mi opinión, como un caso de COVID en este momento en este país. Un comentario de Jesús Ulises respecto al cubrebocas N95. Dice, en las indicaciones de fábrica del cubrebocas N95, dice que si no está contaminado, eso es muy importante, si no está contaminado, puede reesterilizarse al exponerlo a la luz UVA durante 40 minutos, que es el esterilizador que usan en las estéticas, solo uso individual y máximo 2 veces. Correcto, estoy de acuerdo con tu comentario y te lo agradezco. El gobierno está ocultando, ay, me lo movieron, la verdad, ¿son reales las estadísticas? ¿Son creíbles o puras falsedades? Ya que van más de 600 muertes por neumonía atípica. Pues yo no sé si la están ocultando, me parece simplemente que hay truco en cómo las presentan, ¿no? Ya ves que las estadísticas pueden decirte lo que tú quieras según cómo las presentes. A los ojos de la comunidad epidemiológica internacional, y esto ha sido varias veces editorializado y escrito, nos parece que la cifra total de pruebas hechas en México son muy bajas para un país de 120 millones de mexicanos, con tantas muertes por neumonía típica, y creo que muy pronto, pues las muertes no van a poder ser ocultadas y las terapias intensivas llenas no van a poder ser ocultadas. En este momento, en esta tarde, estoy cierto de que los 4 o 5 principales hospitales públicos y privados de esta ciudad, de la Ciudad de México, tienen llenas sus terapias intensivas
con casos sospechosos o confirmados de neumonía típica y COVID. Eso te habla de que no corresponde con la cifra de casos positivos a los que han podido tener acceso a la prueba. Ahora, sé, sin embargo, que hay un grupo muy serio de epidemiólogos nacionales de todas las instituciones que, por ejemplo, están pasando a la fase de vigilancia epidemiológica centinela, que quiere decir que como ya no, muy parecido a lo que hacemos con la medición de la contaminación atmosférica, tú no necesitas poner en cada esquina un medidor de la contaminación atmosférica para saber que un barrio, una colonia o un gran sector de la ciudad está contaminado. Entonces vamos a pasar a dejar de contar casos individuales por medir el factor de contagiosidad de algunas regiones, de algunas ciudades, de algunos municipios de esta ciudad, de este país. Entonces vamos a pasar a una lógica de vigilancia que ya no es caso a caso, sino se llama vigilancia epidemiológica centinela, con varios factores, entre ellos el factor de contagiosidad, y vamos a tener una cuenta diferente de riesgo que solo el número de casos confirmados. Y qué bueno que pasemos a esa etapa de vigilancia epidemiológica centinela. Tenemos epidemiólogos y sistemas de vigilancia epidemiológica muy buenos. Lo que queremos es que no sean tocados por la burocracia ni la demagogia sanitaria. En endoscopía, por el contacto por secreciones orofaringeas, se debe considerar actualmente un procedimiento de alto riesgo, independientemente de la clasificación regular de procedimientos endoscópicos. Particularmente si es broncoscopía diagnóstica en estos pacientes con neumonía típica, aunque no sepas todavía su estatus de si es positivo o no positivo a la prueba de PCR, extrema las precauciones como procedimientos de alto riesgo. El procedimiento que más hemos visto que enferma sobre todo a los jóvenes residentes de anestesia y de terapia intensiva es el procedimiento de intubación. Es decir, un paciente se empieza a agravar, decides intubarlo y quieres intubarlo, no estás bien protegido, y es esas dos especialidades, anestesiología y terapia intensiva, las dos médicos especialistas que más frecuentemente se contagian por su contacto frente al paciente debido a esos procedimientos. No sin mencionar, en un lugar también importante, los neumólogos que están haciendo broncoscopías diagnósticas. Soy ortopedista. ¿Debemos evitar utilizar el electrocauterio en cirugía? ¿Hay transmisión por este medio o se minimiza la transmisión por el uso con cubrebocas y gogles? Exacto. Solo con un buen cubrebocas y unos gogles minimizas muchísimo el proceso de aerolización. Los aerosoles de un paciente producidos por un paciente o a través de aparatos puestos al paciente son los que más contagian. Entonces, si tú estás bien cubierto con gogles y con una mascarilla quirúrgica o un cubrebocas quirúrgico, sería una buena protección para que no tengas que evitar el uso del electrocauterio. ¿Qué tan complejo y costoso sería adecuar salas de presión negativa para realizar procedimientos generados de aerosoles? ¿Pueden ayudarnos a conseguir un directorio de ingenieros biomédicos o compañías que puedan brindar estos servicios? Lo que yo sé ahorita es que ese procedimiento de reconversión hacia presión negativa de primera mano es difícil. Sí hay algunos hospitales, institutos nacionales y algunos centros médicos que cuentan con pocas camas para este tipo de presión negativa. Sin embargo, no lo veo factible en el corto tiempo, ni económica, ni realmente. Creo que es preferible extremar. Sería muy bueno contar con los de presión negativa, sería lo ideal y tú tienes la razón. Pero al no contar con ellos y al ser un proceso costoso y tardado, el énfasis se está poniendo en los equipos de protección personal de todo personal de salud que está cerca o atendiendo a un paciente con sospecha de COVID o con COVID. Aldo Guerrero, con carita triste. ¿Del aspecto legal no va a hablar? Abraham, creo que esas preguntas son para ti. Me preguntan al aspecto legal de negarte a atender o no atender a un paciente con posible COVID porque no tienes la protección básica necesaria para prevenir una infección. Creo que Abraham hablará al respecto. Bueno, en el caso particular, lo primero que hice, Héctor, te hice caso, ya me quité la corbata. Entonces soy un paciente ordenado. Por otro lado,
Sí, 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 caray. Y por otro lado, a mí me gustaría que esos temas los lleváramos a partir de mañana. Seguimos tocando aspectos legales y que mejor te aprovechen, Héctor, y que te hagan todas las preguntas médicas. Las legales, con mucho gusto, las atenderemos a partir de mañana. Buenas preguntas. Bueno, Agradezco mucho la intensa participación, hasta me da pena que son muchísimas preguntas. Espero poder llegar a contestar la inmensa mayoría y si no, como bien dijo Abraham, buscaremos otra respuesta, otro mecanismo de generar respuestas, pero de corazón agradezco mucho su interés, su inquietud, su participación y espero poder dar respuesta a la inmensa mayoría de estas. En el momento que tú digas, pues, hacemos eso, Héctor, con toda confianza. Sí, Gaby W., ¿qué tan recomendado es reutilizar los trajes Tyvek usados en triage y por cuánto tiempo? Obviamente que no es recomendable. Lo que pasa es que aquí hay que llevar la realidad y no la teoría a la vida real, ¿no? Hay una verdadera escasez y me consta porque hemos estado insistentemente buscando y nunca nos alcanza a comprar lo suficiente ni en ventiladores, ni en equipo de protección, ni en laringoscopios, ni videolaringoscopios. Y no es por falta de ganas ni por falta de tiempo. Por ejemplo, para comprar equipos de protección, hacemos una compra, lo compramos a Europa o Estados Unidos o China, pagamos incluso, nos dicen que nos van a llegar y luego por autoridad nacional del país de origen, el embarque no se puede hacer. Entonces estamos viendo una realidad en donde ciertamente no hay suficiente material para poderlo desechar en cada procedimiento como deberíamos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, recomendando, por ejemplo, que la bata de protección de barrera que utiliza una enfermera en una terapia intensiva o un residente o un médico de guardia en la terapia intensiva, pues la traiga puesta mientras sea su turno y que no se la cambie en cada procedimiento, sino hasta el siguiente turno y el siguiente médico o la siguiente enfermera. Entonces, ahora sí que hay que tratar de sacar el máximo provecho posible del muy escaso material y equipo de protección personal. Y otros son lavables. Los gogles, por ejemplo, se pueden esterilizar, lavar y reutilizar posteriormente, ¿no? Tuve contacto con un paciente COVID positivo. No sé si dice, ¿está asintomático o estoy asintomático? ¿Qué acciones tomar? Pues estar muy atento a los síntomas y signos cardinales de la enfermedad. Heráldicamente ha destacado mucho el hecho de que el paciente tiene pues un cuadro viral clásico, pero característicamente empieza a perder el sentido del olfato y el sentido del gusto. El 80% de los pacientes dicen que ya no les saben las cosas como antes, que toda la comida les sabe a cartón y no huele una loción, se pone loción en su propia mano y no distinguen qué es el olor de la loción. Esos dos signos son síntomas o signos son heráldicos, así como la fiebre, el cansancio. Hay una astenia y una dinamia muy severa, muy acentuada. Esos síntomas deberían decirte a ti, a cualquiera que me esté oyendo en estos momentos en este país, que podría estar contagiado de COVID y es diferente que una influenza o es diferente que una enfermedad bacteriana orofaringia. Lo que debe de hacerse entonces ante reunir la sospecha de caso es aislarse. Aislarse porque a él le va a ir mejor, a su familia le va a ir mejor y a sus compañeros de trabajo le va a ir mejor. Aislarse por 14 días y ahí en casa, aislado de veras, en su propia habitación, de ser posible con su propio baño y separado del resto del mundo, estarse checando la temperatura, que sería un signo que te hace acudir al hospital si no se controla la temperatura por más de 3 días, a pesar de el paracetamol para un adulto 750 miligramos 3 veces al día, y de ser posible también estarse checando el oxímetro de pulso. Y si la saturación de oxígeno en una permanece por abajo de 92 o la tendencia abajo de 92 y bajando, acude rápidamente a un hospital. Obviamente que si pudiste tener antes acceso a la prueba COVID, pues mucho mejor, pero lo más que sea de un laboratorio de buena calidad y de aprobado legalmente para su uso. Ha habido otra epidemia que es la de meroricos y vendedores de pruebas falsas o que te venden cosas que no funcionan, entonces que sea o que midas marcadores serológicos
proxies de la infección. Señalamente, la biometría hemática casi en todo el mundo se ha reportado, demuestra que aunque suben los leucocitos, bajan los linfocitos. O sea, hay linfopenia absoluta y relativa en los pacientes con COVID. No sabemos por qué, pero es un hallazgo cuasi universal. Y mientras va avanzando a la fase inflamatoria, se eleva el dímero D, se eleva la proteína C reactiva, se eleva la transferina y las pruebas de función hepática se alteran. Esos datos te deberían hacer pensar a ti, no te pongas paranoico, que no estás en el 80% de los asintomáticos que se van a recuperar fácilmente en casa, sino que estás en el 15% que tiene que ir al hospital, por lo menos para un ecosonograma pulmonar o una tomografía pulmonar y saber si estás desarrollando pulmonía y que te den hidroxicloroquina o acitromicina o las dos cosas y que te estén monitorizando en el hospital. Y que no vayas a pasar al 5%, que son los que van a requerir intubación asistida mecánica y manejo de fase aguda. ¿Considera prudente desde el punto de vista ético y profesional la decisión del gobierno en el sentido de habilitar médicos generales con poca experiencia en UCI para atención de pacientes? Bueno, pues en una guerra como esta que estamos todos como sociedad y profesionales dando, me parece correcto siempre y cuando haya dos cosas. La debida supervisión de ellos por un médico especialista. Está usando o pretendiendo usar que por un especialista intensivista o neumólogo o internista puedan existir 5 otros especialistas trabajando en colaboración con él y más abajo por cada uno de esos 5 otros 5 médicos generales. Si tienen la debida preparación, capacitación y pues son los soldados que tienes, no tienes otros soldados y la guerra se tiene que librar, me parece adecuado. Ahora, si no van a tener capacitación, si no van a tener supervisión y sobre todo si no van a tener equipo de protección adecuada, me parecería un despropósito que las consecuencias pueden ser peores que el intento de contener la enfermedad. En el Centro Cultural Banamex han iniciado la construcción de un hospital de 1,000 a 1,200 camas. ¿Cree que esto será de utilidad? Nosotros como Fundación Carlos Slim estamos muy involucrados en esa reconversión. En este momento lo que está sucediendo, y de hecho en varios estados de la República las autoridades sanitarias han avisado de dos cosas. Uno que se llama la creación de hospitales universales COVID, es decir, un hospital general que atendía de otras muchas enfermedades que atienda solamente pacientes COVID y sacar a los pacientes de parto y sacar a los pacientes de colecistitis y sacar a los pacientes fracturados a otros hospitales. Esto es, confinas, enfocas y apoyas los recursos en un solo lugar para que todo paciente con COVID o con probable COVID vaya ahí. Es el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México. Es el caso en Jalisco del Hospital Juan y Menchaca, según me he enterado. Es el caso del Hospital de la Raza en el Centro Médico Nacional en la Ciudad de México. Es decir, esos se llaman hospitales COVID reconvertidos. Solo ven pacientes de COVID, no ven otra cosa. Ahora, hay también una cosa que llamamos espacios reconvertidos. Es decir, el caso que tú ponías aquí, el Centro Banamex puede llegar a tener, y hay varias personas de la iniciativa privada apoyando para ello, llegar a tener de 200 a 900, podría llegar a tener camas intermedias, no de intensivista. Y esto podría ser una gran diferencia y una gran virtud. En su momento todavía no sabemos que esto sea un hecho, hay que librar muchos detalles administrativos, legales, burocráticos y tener la certeza de que habría de haber médicos bien entrenados y bien capacitados y bien supervisados, pero ha sido una opción viable. Te cuento el caso de Madrid específicamente. Madrid tuvo que ampliar 5,000 camas de la expo más grande de la capital española como un lugar para poner camas intermedias donde lo único que hubiera es oxígeno para los pacientes, ni siquiera un suero, porque muchos pacientes, ese 15%, si les das oxígeno a dosis adecuada, en cantidades adecuadas, en el momento adecuado, no evolucionan a la fase inflamatoria. Entonces, lo mismo hizo Italia. Y bueno, son alternativas, en mi opinión, que bien orquestadas, bien organizadas, pueden hacer la diferencia en que no evoluciones y no satures las terapias intensivas. Es un asunto de oportunidad y foco.
José Hugo, cálculo promedio en fase 3 de pacientes infectados y número de defunciones. Ahí para que saques tu bolita mágica. Mira, hay muchas estimaciones, por ejemplo, para el caso de los Estados Unidos, oficialmente los matemáticos y los actuarios del CDC han dicho que en los Estados Unidos habrían de morir en esta epidemia de COVID de 100,000 a 250,000 norteamericanos. En el caso de México, diferentes estudios actuariales y epidemiológicos, específicamente los centros de cálculo matemático de la UNAM y algunos otros investigadores de la Universidad de Guadalajara han dicho que podría llegar a haber de 10,000 a 30,000 muertes por COVID en esta pandemia en este país. Sin embargo, pienso yo que estos son cálculos matemáticos y actuariales, y que la manera de pensar es qué debemos hacer aquí y ahora, todos y cada uno de nosotros como personas, como familias, como profesionales o como sistemas de salud, para reducir la severidad de estos números, tanto en letalidad como en morbilidad. Prevenir. Juan José, perdón, hemos visto que ha proliferado la venta de cubrebocas de tela y la gente los está adquiriendo. ¿Qué opina de esto? Bueno, que un cubrebocas de tela es mejor que ningún cubrebocas, pero obviamente son muy porosos y por ser porosos, la posibilidad real de proteger disminuye mucho contra los famosos quirúrgicos de 3 capas, que serían los ideales. Se ha manejado que el uso de ivermectina puede eliminar el virus en 48 horas. ¿Existe algún fundamento científico o estudios citados que avalen esto? Efectivamente, hay un estudio australiano que salió publicado recientemente en una revista de virología el jueves de la semana pasada, pero hay que ser muy claros en cómo se estudió. Virólogos de Australia, de la Universidad de Sydney, estudiaron in vitro la viabilidad del virus COVID que produce la enfermedad COVID-19 y demostraron que si los pones en un sobrenadante de ivermectina, que es un antiparasitario muy antiguo que hemos usado para un sinnúmero de enfermedades parasitarias antes y que de ello está en la lista de medicamentos esenciales para varios países, entre ellos México, de la OMS, podría disminuir in vitro la viabilidad del virus del COVID-19. Sin embargo, hay 0 estudios en seres humanos y además no conocemos cuál sería la dosis en seres humanos. En síntesis, la ivermectina, en mi opinión, es un medicamento antiguo, reconvertido, que tiene una gran esperanza para su utilidad en pacientes con COVID, pero del cual todavía no se ha utilizado en humanos. No conocemos su dosis inhibitoria mínima y no sabemos cuál sería el efecto ya en pacientes con COVID. Luis Palacios, ¿es válido en un paciente con prueba positiva iniciar con tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina, aunque no tenga factores de riesgo o comorbilidades? Me estás haciendo la pregunta de los 64,000, como decíamos antes. Hay muchos protocolos en varios hospitales bien formalizados que están usando hidroxicloroquina o cloroquina a dosis altas. Varios protocolos, incluso en este país, lo están recomendando, pero, ojo, no solo como un medicamento profiláctico que recetas ahí como está recetando Tempra para ir en su casa, porque el riesgo de que tengas arritmias y tosada de pointes debido a que tienes un síndrome de QT prolongado es muy alto. Entonces, nunca se debe dar cloroquina en un paciente aunque tenga COVID positivo, si no es que le has hecho un electrocardiograma de superficie y has demostrado que su QT es adecuado, su intervalo electrocardiográfico de la onda Q y la T, y además le sigues monitorizando. En síntesis, si no está hospitalizado el paciente y no tiene un electrocardiograma previo y no lo vas a poder monitorizar, el riesgo de que haga una arritmia mortal por darle hidroxicloroquina es mayor que el riesgo del propio COVID. Así que no debería estarse utilizando arbitrariamente y sin esta supervisión médica directa a la que me refiero. ¿El suero de pacientes recuperados debería utilizarse con pacientes infectados? Esta ha sido una quimera en muchas otras enfermedades por mucho tiempo. La más reciente experiencia vívida y publicada pues fue con pacientes de ébola, que usaron en pacientes críticos de ébola el suero
de pacientes, de los muy pocos que había, que se habían recuperado de ébola. Efectivamente, hay ensayos clínicos ya que están utilizando ya en tiempo real, por ejemplo, Mount Sinai en Nueva York, el suero de pacientes recuperados como un protocolo de investigación en algunos pacientes muy críticos con COVID. Y creo que es una área de esperanza muy grande, así como la vacuna. Nadie me ha preguntado por ella, pero yo creo que la verdadera esperanza como especie humana que tendríamos contra el COVID no es que llegue el calor, no es que se vaya a ir mágicamente, sino es que lleguemos a dar una batalla vertical con una o varias vacunas que estarían disponibles pues en un año, año y medio, para realmente lograr a tener éxito contra esta terrible enfermedad viral. Vamos a dejar 3 preguntas más y si les parece, las demás las contestamos vía Abraham. Adelante. Hay un médico alemán que proclama que el uso de dióxido de cloro vía oral es un tratamiento curativo para el COVID. ¿Qué opina? ¿Lo ha escuchado? Lo escuché y me pareció que no hay suficientes datos ni suficiente evidencia para tener una opinión ni a favor ni en contra. Más datos son necesarios. Y el uso de metilprednisolona a dosis altas para evitar la respuesta inflamatoria en las vías respiratorias a pesar de las enfermedades crónicas, y si esto se tiene experiencia. Esa es una paradoja que hemos vivido muchos que atendemos pacientes críticos debido a una enfermedad infecciosa en una terapia intensiva. Y pues hay siempre corrientes a favor y en contra del uso de un inmunosupresor en una enfermedad infecciosa. Lo que te sé decir es de que hay muchos protocolos en este momento en diferentes importantes hospitales que están utilizando en una situación severa de respuesta inmune pulmonar, pulsos de metilprednisolona, en algunos casos muy seleccionados y muy graves de enfermos pulmonares. La última. ¿Hay algún medicamento homeopático o herbolario o remedio casero que sea auxiliar al tratamiento del COVID? No que yo sepa. Tener un buen estado de salud, cuidarte de no estar fuera de forma física, si tienes diabetes o hipertensión, tenerlas adecuadamente controladas, son algunas de las cosas que mejoran las posibilidades de que de llegar a infectarte salgas bien librado. Pero no existe evidencia de ningún medicamento preventivo, de ninguna vitamina, de ningún medicamento milagro que pueda hacer la diferencia porque te lo estés tomando en contra de esta enfermedad. De verdad, de corazón, a Abraham, a todo el grupo y a todos ustedes les agradezco el favor de su atención y la gran oportunidad que me dan de comunicarme por esta vía a todos ustedes. Cuídense, protéjanse, manténganse sanos y lejos de esta enfermedad. A lavarse las manos, a estornudar de etiqueta. El agua y el jabón siguen siendo de las mejores escudos de prevención que podemos tener y mientras más espuma haga el jabón, mejor es el lavado de manos. El gel de alcohol es también útil. Limpiar las superficies con agua con un poco de cloro son quizás las 3 mejores recomendaciones para mantenernos en lo personal, en lo familiar y en lo institucional lo más alejado posible de este virus. De verdad, muchas gracias. Doctor Héctor Gallardo Rincón, director de operaciones de la Fundación Carlos Slim, muchísimas gracias como siempre. Vamos a enviarte las preguntas para que nos hagas favor de contestarlas. Quedaron todavía muchas más preguntas. Agradezco nuevamente también a Yo Soy Médico 17, que esta ocasión no pudimos hacer la conexión por Facebook Live. Espero que mañana podamos restablecerla. Recordarles el día de mañana, seguimos con cartas específicas de consentimiento informado. Trataremos COVID, las cartas específicas con COVID y por supuesto, todas las dudas legales que tengan las seguiremos atendiendo. Y recordarles que la manera de sacar a este país adelante es con la participación de todos y cada uno de nosotros. Como lo comentó el doctor Héctor, la parte médica hacer lo que nos toca, la iniciativa privada lo que le toca, el Estado lo que le toca, las autoridades de salud, cada uno haciendo lo que nos toca y no eludir nuestra responsabilidad es lo que nos va a sacar a este país adelante. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por todo y muy buenas noches. Muchas gracias.